les ofrezco primero comprensión porque utilizaré el lenguaje neutro, el lenguaje con terminación E, a referirme a todas, a todos, a todes, y tiene un objetivo. El primero, antes que nada, quisiera explicarles que este uso del lenguaje incluyente tuvo un origen para evitar el desdoblamiento, tanto desdoblamiento de todos, todas, los ciudadanos, las ciudadanas. Entonces, para evitar tanto desdoblamiento, se propuso el uso de una letra neutral que no hiciera referencia a un masculino o a un femenino. Sin embargo, hubo resistencia por algunos grupos del feminismo que establecieron que la lucha de visibilidad, pues este uso de esta palabra iba en contra de la visibilidad de la mujer, porque durante muchos años se habló en masculino, ya después se logró que se esté utilizando el femenino, y ahora el uso de la terminación con E, pues volvía a invisibilizar. Y es una lucha totalmente válida, pero sin embargo, pues estamos también tratando de incluir a las personas que no nos incluimos en el binarismo de género, que es un rompimiento paradigmático de la estructura tanto social como jurídica, porque nuestra Constitución está escrita en términos binarios y eso nos ha también hecho repensar si esto es correcto, aunque bueno, sabemos que tenemos interpretación sistemática de nuestra Constitución, y el artículo primero nos permite avanzar cuando habla de la no discriminación por motivos de género y también de preferencias sexuales, que mal llamada, que debería ser orientaciones sexuales, aunque hay también quienes validan este término. Pero bien, hablando desde este punto, les ofrezco yo comprensión porque me referiré a todes con esa precisión para visibilizar. Les agradezco infinitamente al Poder Judicial del Estado de Zacatecas, el licenciado Raúl Carrillo, por esta invitación que me extienden para poder compartir muy poco de lo que sé, porque les tengo que decir algo. El tema para mí también es novedoso. Yo tengo apenas 4 años especializándome en términos de género y de diversidad sexual. Es una rama muy compleja, es una rama no sencilla, luego a veces contradictoria, pero al final del día reivindicatoria de los derechos fundamentales y particularmente del libre desarrollo de la personalidad. Para esto, no me quiero referir en exclusiva al protocolo. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Tengo una presentación breve. Déjenme, me perdí por aquí. Y luego voy a regresar al protocolo, pero quiero compartirles desde mi experiencia y mi vivencia la importancia de conocer estos términos que vienen perfectamente bien estructurados en el protocolo. Para mí el protocolo de actuación, primero lo voy a presentar para que lo tengamos aquí a la mano. Denme un segundo. Ahí está, aquí. Este protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representa sin duda un instrumento fundamental para quienes impartimos justicia y que nos llegan a nuestro escritorio asuntos que tienen que ver con esta población sexodiversa. Incluso hay múltiples definiciones para referirnos a esta población: LGBTIQ+, LGBTTIQAP+, etcétera, población sexodiversa o CIEX, como lo manifiesta la Suprema Corte, que son las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales no convencionales. Entonces, este documento se convierte en una herramienta fundamental. Para mí, lo digo y no a tono de broma, que pareciera que estoy leyendo una novela, porque su estructura es sorprendente. Esta es una versión más actualizada, porque esta es la segunda versión de la primera, o la segunda edición de la primera que llevó a cabo la Suprema Corte, pero que nos invita a la reflexión. Y justamente esta segunda edición lo que hace es darnos cuenta, o nos invita a la reflexión, de que los temas de la diversidad son inacabados. No podemos decir que lo que hoy conocemos es permanente, así como lo es el conocimiento. La teoría del conocimiento de la espiral, en la que se manifiesta que hoy el tópico de estudio está aquí, va evolucionando de acuerdo a las necesidades, a las realidades sociales, y el día de mañana ese tópico ya es distinto. Por ejemplo, yo me especializo en materia electoral. Uno de los tópicos de estudio es la democracia. La democracia en sus orígenes
en el tema de las personas de Atenas, de Grecia, de los atenienses, pues sin duda alguna que la democracia conocida por estas personas no es la misma que hoy conocemos. En aquellos tiempos la democracia era para unas cuantas personas, la mujer ni siquiera estaba concebida o presentarse en estas tomas de decisiones. Hoy en día nuestra democracia es distinta. En aquellos tiempos no existían los partidos políticos, hoy en día los existen. En aquellos tiempos la democracia o las tomas de decisiones era para personas que tenían un estatus incluso económico. Hoy en día el voto es universal. Si una persona de Atenas de aquellos tiempos vieran hasta dónde ha llegado la democracia, pues se sorprendería totalmente porque ya no responde a aquella democracia que se conoció en un momento. Lo mismo pasa con nuestra diversidad sexual y de género. Los temas que hoy nos ocupan son temas de actualización permanente. Los temas que ustedes están utilizando y que están aplicando desde la función judicial nos invitan a la reflexión y yo les quiero agradecer a nombre de toda nuestra población LGBTIQ+, porque no cualquier institución se pone en el lente de la empatía, el lente de la inclusión. En materia electoral, yo reconozco mucho el activismo, pero ese activismo judicial no peyorativo que entendemos que se extralimita de la función y que luego va más allá de lo que se le permite, no. Me refiero a la actividad en la que la persona juzgadora se pone en los pies, en los zapatos de esta población y se los comparto porque sabemos que en materia judicial el máximo órgano de interpretación pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En materia electoral no es procedente el amparo y por lo tanto hay un órgano especializado que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se conforma por 7 magistraturas, una de ellas, lamentablemente solamente 2 mujeres, una de ellas, la magistrada Mónica Aralizo Tofregoso, en la parte de atrás de su escritorio tiene unos lentes de este tamaño violeta y cada que habla de temas de género dice, me voy a poner los lentes violeta porque me tocó juzgar con perspectiva de género. Y también cuando hablamos de este tema, se les invita a ustedes como personas juzgadoras a ponerse los lentes arcoíris. Yo ahorita no tengo lentes arcoíris, tengo mi abanico, les digo, y la que juzgue, que es una frase que he estado utilizando como manera de empoderamiento hacia nuestra población y decir que las personas LGBT podemos ocupar cualquier espacio, que no tenemos límites más aquellos que son los legales y constitucionales y que forzosamente los tenemos que demostrar para poder ocupar los espacios, pero que no sean límites de pensamiento, límites de discriminación histórica, estructural y sistemática a la que nos hemos enfrentado. Bien, pues de esta manera y antes de abordar el protocolo, quiero compartir con ustedes otra presentación que había dado en algún otro curso y que me interesa mucho compartir con ustedes. No me voy a brincar muchísimas diapositivas, pero es muy oportuna para este caso en particular. Miren, ya se está viendo, ¿verdad? Me indican si ya lo estamos viendo. ¿Ok? Voy a presentarla. Vamos al temario. Tengo aquí 3 temas muy sencillos, conceptos básicos, que son los que, algunos de los que considera el protocolo de actuación. El derechos políticos electorales de la comunidad LGBTIQ+, lo traigo a colación porque es la materia en la que yo me especializo y porque particularmente el desconocimiento impacta en todas las ramas del derecho, no solamente en la civil o en la familiar particularmente, sino también en los derechos políticos electorales cuando tenemos una falta de conocimiento y también hay que decirlo, el hecho de que sean temas político-electorales o temas de género y diversidad, como personas impartidoras de justicia no podemos decir soy neófite en este tema y no tengo la obligación de conocerlos, no, por el contrario, la persona juzgadora es perite en derecho y tiene la obligación de conocer este tema. Y justamente uno de los documentos más emblemáticos que recoge el protocolo es la opinión consultiva 24/2017. Esta opinión consultiva fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recoge conceptos y definiciones de lo que lo dice y lo reconoce también el protocolo, de los que aún no existe acuerdo entre los organismos nacionales, internacionales. Por ejemplo, en mi caso yo utilizo más la sigla LGBTIQA+, porque la T no la desdoblo en 3 porque es la misma T, pero hay
personas de los colectivos que dicen es que es una manera de invisibilizar a las personas T, porque no es lo mismo transgénero, travesti que transexual. Entonces dice, yo la quiero poner, nada nos cuesta ponerla 3 veces. Y son temas que están a discusión. Otras personas hablan que la I no debería de estar, y lo dice el protocolo de una manera muy acertada, porque hay personas intersexuales que no se identifican en el movimiento de la población LGBTIQA+. Pero bien, son temas inacabados que están evolucionando. Los principios de Yogyakarta se tuvieron que renovar, se dieron en 2006 y en 2016 se tuvieron, 10 años después, se tuvieron que actualizar porque justamente evoluciona el conocimiento y cada vez nuestra población va mucho más allá. Entonces el conocimiento tiene que seguir la misma dinámica de la estructura y de la evolución social. Responden a una dinámica conceptual sumamente cambiante y estando en revisión se puede incurrir en encasillamiento o es lo que yo digo y es mi última palabra, entonces también eso nos invita a la reflexión. Y esto se los comparto porque esto no es una moda, es una tendencia con base en los derechos humanos. Recordemos que nuestra Constitución o el derecho constitucional ha evolucionado. Algunas personas no coinciden o no comparten la teoría del nuevo constitucionalismo o de la teoría del neoconstitucionalismo que pretende regresar a las bases de lo que es el andamiaje jurídico sustentado precisamente en ese texto que da las bases que constituye, que por eso llamamos Constitución, y que permite dar esta reflexión que hablaba el doctor Pedro Torres Estrada, un constitucionalista que dice lo siguiente, esta frase a mí me fascina: hay que llegar a las leyes a través de la Constitución y no a la Constitución a través de las leyes. ¿Esto qué significa? Que a veces hacemos una reflexión donde implementamos o aplicamos primero la norma secundaria, pese a que sabemos que es contraria a la Constitución, y ya que la persona justiciable, o bien, por ejemplo, el operador jurídico, como la autoridad administrativa o ejecutiva, la aplica y dice, aunque sé perfectamente que viola derechos humanos, pues que se echa a andar el andamiaje judicial, porque para eso está. Cuando a veces encontramos que esto pareciera contrario a nuestro sistema constitucional. Y lo comparto porque no es una moda. Todos los órganos nacionales e internacionales se han dado cuenta que las democracias no son las decisiones de las mayorías. Cuando dijéramos que entonces la democracia solamente es la decisión de mayorías, estaríamos hablando de tiranías particularmente. ¿Por qué? Porque las mayorías también deben reconocer los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, de estos grupos llamados minoritarios y particularmente de la población LGBTIQ+, que yo me atrevería a decir que no es minoritario porque el hecho de que no exista una estadística real, que actualmente la más reciente fue hace 2 años por el INEGI, en la que se estableció que formamos parte del 5% de la población, y esto significa solamente personas que dijimos que somos parte de la población. Aquellas que no lo han dicho, que no han podido salir del closet, que están en todo su derecho, pues yo creo que nos vamos o rondamos ahí por un 10-15%, incluso ese dato se atreven a decirlo en Europa, que poblacionalmente formamos parte del 15%. Pero ante esta falta de actividad, lo que no se menciona no existe y lo que no existe no se atiende, nos invita a una reflexión. ¿Somos minoría? Estamos, decía, me da mucha risa porque yo en todos mis espacios trato de dar mis frases poteras y de transmitir justamente lo que somos, porque la impartición de justicia no es cuadrada. La impartición de justicia nos invita también al acercamiento hacia las partes justiciables, porque no tenemos que mandar ese mensaje. Bueno, lo hablo desde mi punto de vista, por supuesto. Cada quien tendrá o llevará a cabo la judicatura de manera como le acomode, como que crea que es la correcta. En lo personal, el acercarme a la ciudadanía y decirle que somos de carne y hueso y que estamos cercanos a ellos, pues nos invita también a tener una perspectiva más sensible de empatía. Y vuelvo otra vez al punto, porque los órganos, no solamente nacionales, sino también los internacionales, se han dado cuenta de que hay que poner a la persona humana dentro del sistema normativo, que todo el sistema normativo gira alrededor. El derecho positivizado nos ha dicho que la norma es válida siempre y cuando haya sido dada a través de un procedimiento legislativamente válido, y si fue así, la norma se aplica. Pero perdemos de vista el ser humano. Les pongo un ejemplo muy común, muy breve y muy reciente. Con la reforma electoral llamada Plan B, el legislativo determinó que
se iban a dar 25 espacios dentro de los primeros 20 lugares en diputaciones federales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esta determinación es regresiva, violenta ese principio de los derechos fundamentales, porque el INE había otorgado 50 lugares, es decir, más de la mitad, la otra mitad de lo que propone el legislativo, y dentro de los primeros 10 lugares. Esto es decir, garantizaba más posibilidades de acceder a estos espacios. Entonces, el solo hecho de que haya sido dada a través de un procedimiento legislativamente válido, y aunque esto vaya en contra del principio de progresividad, pues la norma se tiene que aplicar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy en día los derechos humanos están en la agenda nacional, internacional, en la agenda mundial. Y de eso lo ha dicho el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que el acceso a la justicia es un eje temático, transversal y de orientación al trabajo. Resultado del año 2000 se propuso identificar los principales problemas relativos a ella, a la impartición de justicia, y poner en práctica acciones concretas para superar la falta de acceso. Y hablaba de una justicia inclusiva. ¿Por qué acceso a la justicia a secas y diferencia a justicia inclusiva? Dice, es que la justicia a secas es la posibilidad real de toda persona, independientemente de su condición de económico o de otra naturaleza, de acudir al sistema de impartición de justicia para resolver conflictos. Y esto nos dice, esa es la justicia a secas, pero hallazgos, se dieron cuenta de algo, de a partir de una aproximación teórica conceptual, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos implementó una serie de proyectos y acciones determinadas a incidir de manera decisiva en los sistemas de justicia de todos los países que conforman el sistema americano, y dice, hay que capacitar y hay que ir a la asistencia técnica a las personas operadoras de justicia, a la investigación aplicada y la prolífica producción editorial de textos especializados sobre el tema. Se dieron cuenta de que había una falta de concepción del acceso a la justicia bajo esta perspectiva de inclusión. Entonces, dice, este proceso se derivó en especificidades propias de la complejidad regional. Permitió tratar temas específicos de grupos destinatarios, y dice, hay grupos que están abandonados, mujeres, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, etcétera. Aquí en el etcétera yo pongo a la población LGBTIQ+. Y dice, hay que ir y hay que repensar la impartición de justicia, pero con una justicia inclusiva. Un componente esencial, dice, si se entiende como un proceso de inclusión para que los sectores más vulnerables y excluidos tengan herramientas para reclamar derechos con enfoque colectivo, donde sus demandas tengan incidencia en el mejoramiento de su proyecto de vida y de manera general se logren sus objetivos. Y luego nos invita pues a otra pregunta muy reflexiva, la galleta del género. No es lo mismo identidad, orientación y expresión de género. Les quiero compartir, ahorita voy a suspender la presentación, porque les quiero compartir mi historia de vida, mi experiencia de vida y cómo yo entendí, porque este tema es muy complicado, y cómo lo entendí, pese a que yo formo parte de la población LGBTI+, cómo me fue muy difícil entender estos términos. Yo en mi infancia yo me sentía niña, yo me sentía una mujer. A mí me encantaban las cosas femeninas. Les comento que yo me metía al baño y agarraba una falda de una de mis hermanas, una falda preciosa de tablones, la enredaba en la toalla y me metía al baño y me la ponía, y me sentía yo, pero una reina. Y esto me ponía incluso los tacones de mi mamá. Yo en mi mente me sentía mujer, me veía mujer. Sin embargo, como era una persona muy amanerada, me empezaron a decir muchos señalamientos muy ofensivos: maricón, joto, puñal, vístete como hombre, tienes que portarte como hombre. No jugaba fútbol, me molestaba que se burlaran de mí porque no sabía patear la pelota. Entonces, lo que hacía era no juntarme con los hombres, porque en lugar de ayudarme me excluían y me pateaban, me criticaban. Entonces, la propia sociedad te va aislando. Lamentablemente esto me generó depresión. Pasaron por mi mente muchos pensamientos suicidas por la depresión en la que yo vivía, y me cuestionaba por qué, que si estaba haciendo algo malo, que si era un pecado. Mi mamá es súper católica, es la señora esta que reza los rosarios en la colonia. Yo vengo de una familia de escasos recursos, me ha sido muy difícil llegar hasta donde estoy, pero lo he logrado gracias al estudio y a la superación personal. Pero viviendo en un barrio de esta naturaleza, donde está
un sector religioso donde mi madre era recalcitrantemente católica y esto era un pecado y siempre se la pasaba haciéndome oración para que Dios me mandara una María, me decía, y que me casara lo más pronto posible porque me veía, pues, ciertamente muy jota, les digo. Y uso estas palabras porque son términos que durante muchos años han sido utilizados de manera peyorativa, pero que los quiero reivindicar para mandar también un mensaje de que ya no nos impide salir adelante. Y se los comparto porque en mi infancia fui una persona discriminada, muy femenina, y en segundo de secundaria cambié mi forma de ser porque yo decía, no me puedo estar peleando constantemente con la gente, no puedo seguir así, esto es un pecado, esto no está bien. Y entonces me masculinicé, aunque acepté mi feminismo, acepté mi homosexualidad, porque era lo único que yo conocía esas palabras, ser homosexual. Entonces, ni siquiera la palabra gay, porque entonces a veces se decía que gay eran las personas ricas que tenían lana y tú eras puto, eres joto, eres maricón. Entonces, este tipo de discriminación que se vive en la infancia, pues me marcó mucho mi carácter incluso. Y en la secundaria opté por ser una persona masculina. Y empecé a tener novias. Empecé a llevar una doble vida. Les digo, fue mi etapa más lesbiana porque no me gustaban las mujeres y yo me sentía toda una mujer andando con mujeres. Les decía, yo me sentía más que nada una persona lesbiana porque estaba fingiendo una doble vida, porque estaba llevando a cabo algo que no me parecía, pero eso fue lo que me permitió evitar la discriminación. Cuando fingí ser heterosexual, llevé una vida desde segundo de secundaria hasta tercer año de carrera. Esos años nadie, más que a veces que sí se me veía lo amanerade y había quien me decía, pero ya era menos. Entonces eso me evitó el discurso de odio, de discriminación en mi contra. Le encontré el sabor al patriarcado y a la heteronorma, cis heteronorma, y me di cuenta del privilegio que es vivir en la heterosexualidad, que ya nadie te cuestiona, nadie se burla de ti, no te cierran las puertas. Pero en cuarto año de carrera decido salir del closet y lo dije públicamente en un concurso de derechos humanos, lo dije frente al público, medios de comunicación. Yo no sabía que había ganado el primer lugar y que lo tenía que leer. Me enfrenté, me armé de valor, salí y lo dije. Pero eso a partir de ahí me generó un gran problema porque estaba contendiendo por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de en Saltillo, Coahuila, y empezaron, ¿cómo es posible que la Facultad de Derecho vaya a ser representada por un maricón, esta universidad tan conservadora que ha dado gobernadores, presidentes municipales, a dónde nos quieren llevar? Vamos a hacer la risa de la universidad. Y aún así gané, afortunadamente, logré la victoria como primer presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Coahuila, abiertamente una persona homosexual, pero a partir de ahí dije públicamente que una persona homosexual, pero una persona homosexual masculinizada, que también es un privilegio ser gay masculino y también es un privilegio ser lesbiana femenina porque no se nos nota y por lo tanto no hay agresión. El problema es cuando se te nota lo LGBTIQ+, cuando tienes una identidad o una expresión de género no convencional y sales a la calle a exponerte. Ahí es donde empieza el calvario, la tortura, y justamente hace 4 años yo transicioné por segunda vez, digo, salí del closet por segunda vez hace 4 años en un litigio estratégico, donde yo demandé al Senado de la República porque sacó una convocatoria exclusiva para mujeres para designar la magistratura que estaba acéfala, y yo demando y digo que para mí era discriminatoria esta convocatoria porque era exclusiva para mujeres. Y entonces decía, es que es una medida para disminuir la brecha de desigualdad de género. Y yo decía, pues género no es sinónimo de mujer. Entonces también habemos otras personas que sufrimos violencia de género, que sufrimos discriminación por nuestro género, y como mi caso, que en mi infancia yo me sentía mujer y ya después me asumí hombre gay, pero hoy no me representa ni una cosa ni otra. Y yo cuestionaba cómo es posible que esta convocatoria me obligara a registrarme como hombre, cuando durante toda mi infancia se me dijo que era todo menos hombre, se me dijo maricón, joto, puñal, puto, etcétera, pero nunca se me reconoció como varón. Y luego tampoco me quería yo asumir mujer porque ya no me interesaba verme mujer. Entonces estaba yo entre qué soy, si hombre o mujer, y yo me cuestionaba, es que esto no me acomoda. Y empecé a estudiar, me topo con un especialista en género, el doctor Bobadilla de la Autónoma de Aguascalientes, esto ya fue en Aguascalientes, y le empiezo a decir mi situación, le digo, estoy demandando al Senado de la República, todavía tenía tiempo porque todavía no sacaban la convocatoria, me estaba anticipando en la elaboración del litigio estratégico,
y estaba construyendo. Un año me tardé en construir la demanda. En cuanto salió, al día siguiente estaba presentando yo mi demanda. Y resulta que me dice, es que no es lo mismo orientación sexual, identidad de género y expresión de género. No es lo mismo ser persona gay, lesbiana, que bisexual, que queer, que no binaria. Y le dije, a ver, momento, explícame todo eso. Dices que tienes que leer, tienes que empaparte, tienes que irte a los textos, de entender todos estos términos. Y allí es donde me topé también con la galletita de género, de la diversidad, esta galleta que ahorita les presentaré en esta diapositiva. Y justamente es lo que me representó, porque fue el momento en cuando me topé con la teoría no binaria, la teoría queer y el género no binario, porque son dos conceptos diferentes, y entendí en ese momento lo que lo que yo me reflejaba. Yo decía, ahorita estoy en la Secretaría General de Acuerdos, es el momento en que puedo romper mi techo de cristal, volverme a poner la falda y los tacones que en mi infancia me encantaban y me hacían ilusión, pero que hoy ya no me acomoda sentirme o verme mujer. Que también me entendí o me reconocí un aspecto de hombre, vi los manjares y los privilegios de la cis heteronorma y yo ya no me sentía ni hombre ni mujer. Y ahí decidí transicionar como una persona no binaria. Y en esa aceptación y en esa transición, que eso es un tema fundamental en nuestro legado LGBTI+, en nuestra jerga, nuestros términos técnicos, transicionar es cuando tomas la decisión de asumir una identidad propia como tú la percibes, no como la gente quiere que sea, sino como tú percibes esa identidad. Entonces me asumo como persona no binaria, dije, porque yo ya no me interesa verme mujer como en mi infancia, ya no me interesa verme masculino. Y fue cuando decidí por primera vez ponerme tacones, una falda, una corbata y un saco de hombre, dejarme la barbita que casi ni me sale y pintarme los labios. Como dijo Gloria Trevi, me miré al espejo y vi que era bella y caminé hacia la calle. Y eso para mí representó romper mi techo de cristal. Pero fue a través de mi vivencia personal cuando entendí la importancia de conocer la diferencia entre orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Porque estas cosas no son cosas, como les decía, novedosas, de moda, no. Son temas que al final nos invitan a la reflexión. ¿Y qué es la orientación sexual? Es cómo yo me siento aquí vamos, lo quiero poner aquí, orientación. Vamos aquí, identidad de género. La orientación sexual es la afectación que tengo hacia otra persona, el gusto que tengo hacia otra persona en el tema de si me gusta estar con esta persona en el ámbito particularmente sexual, ¿sí? Ese sentimiento erótico afectivo que tengo hacia la otra persona. Cómo me atrae el cuerpo de la otra persona. Entonces, esta orientación sexual hace referencia a eso. Y no es lo mismo que la identidad de género, ¿ok? Es muy importante tener esta diferenciación. Y todas estas palabras que estoy utilizando vienen en el protocolo, pero aquí viene la imagen que me encanta, la galletita de jengibre. Y no es lo mismo la identidad de género, porque a mí me podrán gustar los hombres y las mujeres, pero yo cómo me siento. Eso es otra cosa totalmente distinta. Yo me puedo sentir mujer, me puedo sentir hombre, me puedo sentir persona no binaria, me puedo sentir de género fluido. Entonces, en mi psique, en mi pensamiento, en mi vivencia, cómo me siento yo, o si él o él. Y la expresión de género es cómo me quiero mostrar al mundo. Puede coincidir con la identidad de género o no. Puede coincidir mi orientación o no. Entonces, no es lo mismo orientación que identidad que expresión. Son términos totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, ahorita ustedes me podrán ver como varón y aún así me asumo persona no binaria. O me puedo vestir totalmente de mujer y sentirme persona no binaria. O sentirme mujer, entonces sería una persona trans, una mujer trans. ¿Ok? Pero a pesar de ello, que me guste penetrar vaginas, ¿sí? Entonces eso no me hace menos mujer, ¿ok? Entonces, como la identidad de género es una cosa y la orientación sexual es otra totalmente diferente. Pero todo lo queremos encasillar en hombre-mujer y cómo se debe de llevar a cabo este hombre, cómo se debe desarrollar el hombre y cómo se debe desarrollar la mujer.
Por eso ahora sí paso bueno, ahorita antes de eso lo voy a pasar al protocolo, porque la galleta de jengibre nos invita a la reflexión, a entender que no es lo mismo orientación sexual, identidad de género y expresión de género, ni tampoco lo que es el sexo, que comúnmente conocemos como un sexo binario de pene y de vagina, sino que va mucho más allá, porque hay diferentes tipos de sexo que lo maneja de manera trascendental el protocolo. Bien, ahora vamos a un caso concreto. ¿Por qué este es importante? Bueno, antes de pasar a esto, la división dicotómica del sexo. El sexo, en términos, se refiere a la diferencia biológica entre ser hombre y ser mujer, sus características fisiológicas y la suma de estas características biológicas que define un espectro de personas entre hombre o mujer, y hasta ahí se nos acabó la división sexual. Sin embargo, no es binario. El sistema no binario es el que entiende la sociedad, pero formalmente y biológicamente, pero no se quiere decir, las personas no solamente son hombres y mujeres, hay personas intersexuales que no caben en esa construcción binaria de lo que es un tipo de pene y un tipo de vagina, porque hay personas que en esa intersexualidad tienen una anatomía sexual que no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos, y que esto ha hecho mucho daño porque queremos entender un pene de cierta magnitud, de cierta formalidad, y si no los cumple, nos atrevemos a mutilarlos, tomando decisiones por las personas, invadiendo el libre desarrollo de su personalidad, porque le puedo quitar yo los testículos, porque tiene una pequeña cavidad vaginal, y entonces quito los testículos para que sea totalmente mujer, cuando esta persona a lo mejor en su desarrollo pretende ser hombre. Y el hecho de que tenga una cavidad vaginal no te da derecho a que tú elijas por sobre un menor en este sentido. Entonces, o cuando le dejas el pene y haces alguna otra mutilación, pues estamos tomando decisiones por las personas. Y estos son, y podrán decir, es que es un grupo muy pequeño de la población, el 0.06% de la población, 0.006% de la población. Así sea una persona, no podemos decidir por ella. Entonces, esto es muy importante porque la división dicotómica no es tampoco la correcta o la única desde el punto de vista biológico. Y el género, al ser una construcción social, fíjese cómo desde aquí vamos diciendo, si tienes pene, tienes este tipo de cuerpo, te tienes que formar de esta manera. Como tienes una capacidad ósea, una musculatura específica, tienes la obligación de llevar a cabo ciertas actividades, incluso hasta de golpear a esta otra mujer o a este otro hombre que es más débil que tú, y por eso es que el uso de la fuerza que nos empezó a enseñar cómo se dividía la sociedad, es este uso de la fuerza el que impone el poder sobre las demás personas. Si tú, mujer, tienes vagina, tienes una estructura ósea más débil, no tienes una musculatura, debes de puedes llevar únicamente a cabo este tipo de actividades, y ahí es cuando nacen los roles de género y entendemos que quien tiene pene se debe de comportar de cierta manera y quien tiene vagina de esta otra manera. Entonces atribuimos a estas gónadas, a estos genitales, construimos socialmente lo que deben de hacer de acuerdo a las diferencias biológicas. ¿Quién dice que quien tiene pene no se puede poner una falda? ¿Y quién dice que quien tiene una vagina no se puede dejar crecer el vello de las piernas y el vello de las axilas? Lo vemos en un hombre y decimos es normal. Lo vemos en una mujer y decimos qué asco, qué mujer tan antihigiénica, está perdiendo feminidad, es lesbiana. En fin, fíjense cómo a partir de los genitales empezamos a construir modelos sociales, modelos absurdos que limitan la libertad del ser humano. Entonces, incluso a mí en la propia comunidad se me ha señalado mucho porque dicen, es que déjate crecer el cabello porque ya eres mujer, ya usas cosas femeninas. No, yo no me asumo mujer. O depílate las piernas porque te ves grotesco, te ves vulgar, te ves sucio. No me las quiero depilar porque no me asumo ni hombre ni mujer, no quiero cumplir esos estereotipos, no me interesa cumplir esos estereotipos de género. Pero fíjense cómo todo esto nos lleva a otro tema, a un tema de eh, real, expresión de género, lo decíamos, cómo me quiero mostrar. La orientación sexual ya la explicamos. ¿Sí? Y aquí me detengo antes de ir al protocolo, porque esto es un caso real, cómo incide el desconocimiento de estos términos también en los derechos político-electorales. Tenemos el caso de Cielo Alejandra,
una mujer trans de Tamaulipas que pretendió ser candidata por el PT. Cielo le daba pena salir en los volantes como mujer, aunque ella se asume mujer. Y entonces, frente a esto, a esta discriminación, dijo, a lo mejor la gente va a votar más por mí si saco mi volante como hombre, pero que me respeten mi nombre de mujer. Dijo, cuando menos respétenme mi nombre de mujer. Pero era una percepción muy subjetiva de ella. El PT le da sus documentos para que se registre y cuando al momento de llegar al casillero de sexo y de nombre, dijo, ¿qué digo? ¿La verdad o he hecho mentiras? Porque yo mi acta de nacimiento dice que soy fulano de tal. ¿Sí? Lázaro Segura. Ese era su nombre. Entonces, dice, ¿me registro así? O con mi nombre que yo me siento, como Cielo Alejandro. Y tomó la decisión más difícil de su vida y dijo, me voy a registrar como viene en mi acta porque me van a echar abajo mi candidatura si dicen que eché mentiras. Ese era su pensamiento, fíjense. Entonces se registra con su nombre de varón y en el casillero de sexo se pone hombre. Pero ella se asumía mujer y se asume mujer. Entonces, en las fotos dijo, bueno, pues ahí les va la foto esta, pero yo me voy a ir a hacer campaña de mujer. Y ella estaba muy contenta porque le permitieron en su propaganda su nombre de Cielo Alexandra. Entonces, cuando se registra, le dijeron que ese distrito era para mujer y como se había registrado como varón, la tuvieron que bajar. Y ella dijo, a ver, no, yo me siento mujer. Y ordena, se cambia, dice, bueno, entonces me vuelvo a registrar y se vuelve a hacer la solicitud y se pone Cielo Alejandra. Entonces, dice que es mujer. Vuelve a presentar sus documentos, lo impugna otro partido y ese otro partido se va al tribunal y el tribunal dice, no, es que estuvo bien porque ella se siente mujer, se asume mujer, se ve mujer, es mujer. Y le valida el registro. Se va a Sala Monterrey y Sala Monterrey en una determinación totalmente regresiva dice, esta persona es hombre. O al menos en su solicitud primigenia, de acuerdo al presidente Caso Mushes, la primer manifestación es la auténtica porque es la que manifiesta ante la autoridad y como se registró como hombre, ese es el dato que debemos de dar por válido y el segundo es una usurpación. Y entonces, dice, además, Cielo se vino a contestar la demanda como tercera interesada, más bien se sumó a la litis como tercera interesada y dijo que se asumía persona no binaria trans. Y eso le dio más elementos a la persona juzgadora para decir que no era mujer. Entonces, yo cuando hablo con Cielo, porque tuve la fortuna de hablar con ella y le dije, platícame, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Y me dice, es que una persona de Tamaulipas, de Veracruz, me dijo, asúmete como persona no binaria y ella no vas a tener ningún problema. Así ya no tienes que demostrar que no tienes un acta de nacimiento, etcétera. Entonces la malinformaron. Pero lo peor de todo es que la determinación de la autoridad judicial electoral le quitó su candidatura. Yo, en su lugar, hubiera hecho uso del protocolo, la última parte del protocolo de la Suprema Corte, de allegarte de otros elementos, de mandar llamar a Cielo y decirle cómo te sientes, porque luego dejamos la carga de la prueba a la parte justiciable para que me explique con términos técnicos, términos que ni siquiera yo, en mi conocimiento técnico, jurídico y como operador de justicia, ni siquiera yo sé. Entonces me atrevo a dejarle esta determinación a la persona justiciable y ahí es donde esto se convierte en un verdadero merequetengue y no nos permite ser personas justiciables empáticas. Y ahora sí, me voy al protocolo de la Suprema Corte, porque es un protocolo totalmente... Ah, caray, me equivoqué. Ok, permítanme. Ahí está. Ahí está. Un protocolo que desde que se lee nos invita a la reflexión. Les pido por favor que cuando lo lean, quien ya lo leyó, si es posible que le dé una repasadita, pero que se pongan los lentes de la empatía, los lentes de ponerse en el lugar de la otra persona, para justamente juzgar con esa perspectiva de orientación sexual, que no es lo mismo que identidad, que tampoco es lo mismo que expresión de género, y que las personas intersexuales tienen características sexuales diferentes. Entonces, desde que vemos el índice, nos damos cuenta que esto es una chulada de documento. También el prólogo, esta presentación que hace
el ministro de la Suprema Corte, me parece fantástica porque nos invita a la deconstrucción de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias vivencias, de nuestra propia conceptualización de la vida. Y hace referencia el primer capítulo, conceptos básicos para el análisis de asuntos que involucren OSIEX, orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales. Yo incluso pensaba que esta palabra viene a sustituir LGBTIQ+, pero no es así. Sin embargo, es un término que está siendo utilizado cada vez más en el ámbito internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, y también por los principios de Yogyakarta que lo recogen. Y nos habla de lo que se entiende por sexo y género. Y aquí hace una reflexión bastante importante de que el sexo no es lo que comúnmente encontramos o conocemos. Bien, les pido por favor que me digan cuánto tiempo me queda, por favor. Sí, magistrada, todavía tenemos aproximadamente media hora sin problema. Muy bien. Entonces, en su conceptualización nos dice, a ver, ni siquiera el término de sexo es unívoco y es estático. Queremos entender el sexo solamente con lo que vemos por fuera. Un tipo de pene y un tipo de vagina. Entonces nos dice, hay que ver qué se entiende por sexo. Porque, por ejemplo, y hace referencia a una de las grandes feministas de esta época, Judith Butler, y dice, el sexo, dice, para ser mujer, no debemos entender solamente lo que vemos con los genitales. Y nos invita a la reflexión justamente de construir lo que alrededor de estos sistemas gonadales y genitales hemos ido entendiendo. Luego nos invita a entender lo que es género, el sistema binario sexogenérico, y nos invita a deconstruirlo también. Luego me voy a brincar todos estos términos, no los vamos a referir, pero nos habla desde una concepción muy actual. Léanlo, está construido con lenguaje neutro, no hay palabras binarias. Nos invita a eso también a reflexionar en la redacción de nuestras propias sentencias. Por ejemplo, yo, en cuanto tomé el encargo tomé protesta como magistrade, mi primer sentencia, y a partir de ahí las que he proyectado las he hecho con lenguaje neutro. Todas, por ejemplo, hablábamos el promovente, o el justiciable, o el ciudadano, y ahora hablo de la parte promovente, la parte actora, la ciudadanía o la persona. Los comodines de persona me encantan porque nos quitan de muchas problemáticas para evitar el desdoblamiento del lenguaje y de las palabras, y nos invitan también a generar conciencia cuando redactamos. Y luego nos habla de un enfoque de interseccionalidad, porque todavía esto hay que sumarle que las personas LGBT también las sabemos afrodescendientes, con discapacidad, en situación de pobreza, la mujer, las personas que se asumen mujeres, también es una discriminación interseccional, y, por ejemplo, las personas privadas de la libertad. Esto lo hace todavía más cruel, lo hace cada vez más duro, porque entendemos que hay un sector poblacional que no solamente por pertenecer a la población LGBTI sufre discriminación. El día de hoy les comparto que estoy ahorita en este momento estoy en el estado de Hidalgo porque venimos a hablar de una iniciativa en materia de cuotas arcoíris. Pero al último, una participación me marcó mucho el día de hoy. Y esa participación me invita mucho a la reflexión de seguir llevando a cabo, porque yo, a pesar de que también llevo la función judicial electoral, también llevo activismo desde mi trinchera y desde la representación de mi población LGBTI+, porque me permite impugnar algunos actos de autoridad que no soy competente para conocer, y por lo tanto los puedo presentar porque son competencia de otras autoridades. Entonces llevo litigio estratégico en el ámbito federal para abrir espacios LGBTI+. Entonces hoy vine a presentar a hacer un análisis crítico de una reforma electoral de acá de este estado, y al final un padre de familia toma la palabra y dice: tengo un hijo o hija, no sé cómo llamarlo. Dice, pero él nació varón y él se siente mujer, se asume mujer. Y hablaba de esta persona de hombre y de mujer. Entonces no vamos a criticar al padre de familia porque está haciendo su lucha y está tratando de incluir a su hija. Entonces esta persona dice:
está trabajando, pero en la escuela, desde que está en la primaria, le hacen bullying, la golpean, le dicen maricón, la acosan, la encierran en el baño, le dicen que es hombre, que se haga macho, la empiezan a criticar y se ha vivido en su infancia mucha discriminación y yo he ido a pelearme con los maestros porque ha sufrido muchísima discriminación. Dice, luego en la secundaria pasó lo mismo y ahora en su trabajo está ocurriendo lo mismo. En la secundaria la reportaron que porque quiso abusar sexualmente de las mujeres, porque se metía al baño de mujeres y por el solo hecho de meterse al baño de mujeres la acusaron de intentar violar a las mujeres sin ninguna prueba, por el solo hecho de meterse al baño de mujeres. Y dices, es una persona, en su orientación sexual, esta persona es homosexual, al menos a lo que podríamos deducir, porque no tenemos ni siquiera el derecho de decir qué orientación sexual tiene esta persona, pero asumiendo que sea una persona que se asume mujer, su orientación sexual posiblemente sea homosexual. Entonces no le gustan las mujeres y es evidente que no se mete a los baños de mujeres a intentar tocar a las mujeres. Se metió a hacer sus necesidades fisiológicas, pero el hecho de que se metiera a un baño de mujer le generó problemas en la dirección. Y esta persona, este director, la ha estado asediando, la ha estado molestando, incluso le pidió que ya no pueda entrar, que ya no entre a los baños de mujeres, pero cuando entra al baño de hombres, también sufre acoso, porque le echan carrilla y se ríen y se burlan de ella. Entonces esta persona, dice el papá, tiene que ir a los baños de sus amiguitos y amiguitas de alrededor de la escuela, imagínense. Y tú dices, eso no pasa, sí, sí pasa, me lo acaban de decir ahorita. Entonces el señor casi al llanto dice, esto le está pasando a mi hija. Y esto le está ocurriendo y está en depresión, se está aislando. Y por eso que en un principio lo omití, pero les decía, lamentablemente nos habían dicho hasta antes de 1970 la Organización Mundial de la Salud que las personas homosexuales éramos enfermas mentales, que teníamos una disforia de género, que teníamos un pensamiento atrofiado de la perspectiva de la realidad. Y lo decían, ¿por qué? Porque se aíslan, porque lloran, porque se deprimen, porque se quieren suicidar. Pero cabrón, dices, no es por eso. No es porque tengo un problema interno, es que la gente de alrededor me humilla, me critica, me aísla, me mutila, me golpea, me hace que me aísle. No soy yo, es la sociedad, es el constructo social que está a mi alrededor. Eso no es disforia de género. Eso es un impedimento social, estructural, sistemático, histórico, que no me permite desarrollar, que no me permite ejercer mi libre desarrollo de la personalidad. Y luego todavía llego a tratar de encajar en mis documentos y me topo con el aparato judicial, que luego sé que no es el caso de Zacatecas, pero luego hay resistencia a decir, es que tú, incluso hay una sentencia, un amparo, lo omito, pero luego se las voy a compartir, que para mí la tenemos que conocer, el amparo en revisión, no sé si 602, no les quiero echar mentiras, pero cuando lo leí, que estaba yo haciendo mi litigio estratégico, el juez de primera instancia le dijo en la sentencia, eres hombre y cromosomáticamente no dejarás de ser. Por lo tanto, no te reconozco tu género de mujer. Eso se lo dijo un juzgador a una niña que tenía un ovario, ¿sí? Que tenía pruebas cromosomáticas que no eran XY. ¿Sí? XX ni XY era una carga cromosomática distinta. Entonces, que te lo diga una persona juzgadora, dices, caray, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está mi acceso al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad? A mi nombre, a mi identidad, etcétera. Entonces, te empiezas a cuestionar y a veces ya no crees en las instituciones. A mí me acaba de pasar, a lo mejor no en el ámbito judicial, pero me pasó, por ejemplo, en Coahuila. Llegué, yo he escuchado siempre que Coahuila es uno de los estados de mayor avanzada en temas legislativos, tiene ley de identidad de género, de los primeros estados con matrimonio igualitario. Llevo mi solicitud al registro civil, eso fue hace un año, y le presento un poquito más de un año, presento mi solicitud a la directora del registro civil y me dice, no te puedo dar tu acta de nacimiento no binaria porque la ley de identidad es binaria. Te dice que puedes transitar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Entonces tú no cabes en el constructo jurídico mexicano, ni tampoco en el coahuilense, vete al amparo. Me lo dijo en una hojita. Esa hojita la utilicé, por supuesto, como acto de autoridad para irme al amparo.
Después de 11 meses me entregan mi primer acta mi acta de nacimiento no binaria, la primera en Coahuila, la séptima yo creo a nivel nacional, la primera fue de Fausto en Guanajuato. Ahí es cuando te vuelve el alma al cuerpo y empiezas a tener esperanza en el sistema de impartición de justicia. Cuando tienes frente a ti a una persona juzgadora, que justamente el litigio estratégico, porque para mí todos los litigios LGBT son estratégicos, porque abren la puerta para que otras personas puedan hacer lo mismo. Y estamos viviendo los tiempos de las primeras veces. Y a mí me preguntan, ¿qué se siente, Ociel, que seas el primer magistrado de no binario, la primer magistrado de no binario en América Latina, la primer persona o la primer persona que tiene una credencial de elector con casillero no binario, la primera persona que tiene un acta de nacimiento no binario en Coahuila, la primera persona que tuvo el pasaporte no binario? Le digo, pues mucho orgullo, pero también es una lástima y una vergüenza que sea la primera persona, porque no significa que soy yo. De acuerdo a la estadística del INEGI, el 64% de la población LGBTIQ+ no se asume trans, se asume no binaria, se transgénero, perdón, género fluido, queer. Entonces, a veces nos pone a cuestionar. ¿Somos poquites? No, somos muchísimas personas. Y esto significa que el calvario que yo he vivido lo tiene que vivir mucha gente que viene atrás. El acta de nacimiento me llevó 1 año. La credencial de elector me llevó 2 años litigando. Incluso me fui a la Comisión Nacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se quedó la solicitud, pero luego resolvió el INE antes de que resolviera la comisión. Pero, ¿quién lo hace? Una mujer trans de la colonia más paupérrima de su ciudad, que no tiene ni siquiera secundaria o primaria, que no sabe leer ni escribir. ¿Va a hacer lo mismo que yo hice? Yo que tengo doctorados, maestrías y cuanta cosa quieran. Yo lo pude hacer porque tengo estoy en una situación de privilegio. Yo misma me pago mi documento, me hago mi amparo, no me cobro, ¿ok? Pero una persona que de a pie, que no tiene lana, la obligamos a que la impartición de justicia le sea a veces inaccesible, que le sea imposible de acceder a derechos fundamentales como es el libre desarrollo de la personalidad. Pero vuelvo otra vez al protocolo de actuación, porque nos invita a la reflexión. Disculpen que sea tan repetitiva en estas palabras, pero libre desarrollo de la personalidad, derecho a la identidad sexual y de género, vida privada y familiar, la diversidad de familias, interés superior de la infancia que fue malentendida, como si hubiéramos hecho, le vamos a hacer un mal a las infancias, la afiliación en casos de técnicas de reproducción asistida. Por ejemplo, yo con mi pareja, si quiero tener hijos, hijas, hijes, tengo que pagar, ¿sí? Tengo que pagar, que obviamente, pues, no podemos fisiológicamente, físicamente, no podemos tener hijos, hijas, entonces es algo costoso. Luego, cuando lo registre, cuando lo tengamos, el calvario que viene para el registro y el calvario que va a tener para todos los trámites legales. Entonces, esto no lo pasa una familia heterosexual. Entonces, esto se convierte en una lucha jurídica de todo lo que queremos hacer, derechos fundamentales para tener un acta de nacimiento, para tener acceso a la salud, para que cuando llegue al médico, si soy una mujer trans, no me cuestione, porque no saben dar tratamientos hormonales, porque no está permitido, porque a ti, ¿por qué te lo tengo que dar? Y me decían comentarios, y fíjense, esta comparativa a veces dura, pero me gustó mucho de una persona que me hizo reflexionar. Dijo, se critica mucho en redes sociales que cómo es posible que una persona trans pida una terapia hormonal que nos va a costar a todas las personas de nuestros impuestos, que se quede como es, que se acepte en su naturaleza. Y dices, a ver, ¿por qué una persona que tiene diabetes le dices accede al servicio médico? No lo puedes acceder, mejor cuídate y no comas tanto azúcar o lleva una vida sana, saludable. Tú te pusiste en esa situación. ¿Le podemos decir eso a una persona con diabetes? ¿A poco no es irracional? ¿A poco? Pero también desde el punto de vista de la justicia, si le vas a negar el servicio a una persona, también se la negas a la otra con la misma vara. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la persona con diabetes se puso en esa situación de riesgo desde un punto de vista muy absurdo, ¿eh? No digo que sea así. Entonces, vean cómo a veces perdemos la sensibilidad al momento de emitir la crítica. Y luego terminamos con la guía práctica para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales. Presupuestos procesales, competencia para conocer los amparos que impliquen el registro civil,
interés legítimo, ya no el jurídico, el legítimo, para impugnar normas que causan daño de estigmatización, una resistencia absurda, porque estamos ahorita presentando un amparo en Aguascalientes, porque vean ustedes los criterios. En materia jurídica todo se puede hacer, no digamos que no. Entre gitanes no nos leemos la mano. La propia interpretación progresista, convencional y sobre todo de una visión transformadora de impartir justicia, nos invita a veces a tomar varios caminos cuando queremos poner en el centro del derecho o de la impartición de justicia al ser humano. Entonces, estaba yo preparando un amparo que todavía estamos cocinando, ya está listo, nada más que estamos viendo la manera estratégica de presentarlo, y estamos impugnando que el actual Código Civil de Aguascalientes hoy sigue diciendo: el matrimonio es la unión entre un solo hombre y una sola mujer con el objetivo de perpetuar la especie y darse ayuda. Una concepción de familia recalcitrantemente añeja, no vigente, porque las personas heterosexuales que tienen, que una de ellas es estéril, entonces ya no cumple uno de los objetivos de la familia. Entonces esto es absurdo. Por lo tanto, la sola redacción es discriminatoria. Y luego presentabas el amparo por omisión, porque no se ha legislado en materia de matrimonio igualitario, y empezaron a salir con el criterio de: te lo voy a declarar improcedente porque sí hay. Pues primero, porque no hay un acto de autoridad, no te has querido casar. Espérate, vete que te quieras casar y luego ya que se genera el acto de autoridad, ¡pum!, te acredito tu interés jurídico. Y luego transitamos al interés legítimo, que con el solo hecho de que pertenezcas a la población es suficiente para que lo puedas impugnar, te vayas al amparo. Y ahora el tema del amparo porque no hay un acto de aplicación de la norma. Llego yo, digo, es que la ley de Aguascalientes me discrimina. No, no hay un acto de aplicación. Ah, caray. Entonces vas haciendo que se genere el criterio y se vaya ampliando el acceso a la justicia, y hoy en día podemos impugnar esa norma, no por omisión legislativa, porque ha sido criterio de los juzgados de amparo que no hay omisión legislativa porque la ley ahí está. Y está legislando el matrimonio, un tipo de matrimonio, pero no hay omisión en legislar el matrimonio. Que la familia que conceptualiza es muy recalcitrantemente muy tradicional, eso es otra cosa. Entonces, la sola redacción es discriminatoria, y ese es el argumento jurídico que debemos utilizar para impugnar, al menos en el caso de Aguascalientes, que el legislativo no ha querido modificar la norma. La sola redacción me discrimina. Pero fíjense cómo tenemos que buscarle por aquí, por allá, presenta un amparo, te lo desechan, ves el argumento de la persona juzgadora, luego presentas otro para que ya modifiques tú tu argumento, y luego te sale con otro criterio, y luego tienes que ir al colegiado, y luego te aquí, y se nos va la vida para acceder a estas figuras que son derechos fundamentales. ¿Sí? Me pasó a mí en la credencial de elector, cuando llevo la solicitud al Registro Federal de Electores, me dice la dirección jurídica: no es válida una credencial con casillero no binario. Y a pesar de que yo la solicitud se las hice al Consejo General, obviamente la presenté en el módulo para dirigir al Consejo General, me responde el Registro Federal con toda la intención de decirme que no, y la mayoría de la ciudadanía, como no tenemos una cultura de la legalidad, de la impugnación, de la demanda, ¿qué es lo que pasa? Pues mucha gente le dicen que no y ahí se queda. Entonces yo tuve que impugnar la respuesta por una notoria incompetencia de quien me respondió. Me debe haber respondido el Consejo General del INE y me respondió una dirección. Entonces impugno y me dan la razón y revocan esta respuesta y le dicen al Consejo General: tienes que responderle. Y después de 2 años me respondió, pero afortunadamente me dijo que sí. Al menos ahí obtuve una gran victoria, pero fíjense todo lo que tenemos que caminar, que transitar. Ahorita el único estado que tiene ley de identidad de género no binaria es Hidalgo. Entonces, 31 entidades federativas tienes que luchar a través del amparo para que te reconozcan tu identidad de género no binaria. Entonces, cuando leemos esta hermosura del protocolo, y en particularmente esta parte, el apartado C, la guía, representación de infancias, trans y adolescencias en caso de identidad de género, obligación de recabar pruebas de oficio para aclarar o visibilizar las situaciones de violencia o vulnerabilidad, obligación de invertir la carga de la prueba en relaciones asimétricas de poder,
Fíjense, con esto termino porque es muy lamentable. Yo acabo de denunciar a una senadora que salió a decir en un video que yo no era magistrado, así en términos masculinos, que yo era secretario general, que no tenía las funciones y que por qué me atrevía a dar cursos en escuelas de derechos electorales y que yo llevaba la ideología de género y trans y eh, que estaba generando un mal ejemplo a la niñez de Aguascalientes y que además estaba yo interfiriendo en su desarrollo sano, como diciendo que estamos enfermando a la infancia de Aguascalientes por ir a dar cursos de derechos político-electorales. Y dices, ¿cómo es posible que una senadora diga eso? Y entre otras cosas más ofensivas, me prohibió, me dijo, te prohíbo que vayas y asistas. Y le exijo a la secretaria de Educación que le cierre las puertas a Ociel para que no vaya a dar cursos porque está imponiendo una agenda de género, de ideología de género trans que lastima a nuestra población. Dice, a mis niños no. Entonces, yo me inconformo y voy, presento mi denuncia y en mi propio tribunal donde yo trabajo, me llegaron 7 denuncias que me dicen que de ciudadanía, de algunas personas ciudadanas, y me dicen, deja de ir a escuelas y no vayas a presentar tu agenda de género. Y a mí se me hizo una prueba para demostrar que el discurso de discriminación de la senadora sí incidió en la población, tanto que 7 personas me denunciaron en el órgano interno de control. Y yo le pido esas denuncias, le pido copia certificada a la titular del órgano interno de control y me dice que no me las puede dar, que porque esas pruebas, esos documentos, de acuerdo a tal criterio, siguen siendo, no me las puede entregar, proporcional, a pesar de que les digo, es que me sirven para acreditar que estoy sufriendo violencia política en razón de género y que que la senadora está incitando al linchamiento público, a la violencia en la comunidad se llama. Entonces, está invitando a la sociedad que se manifieste en mi contra por mi identidad y es más, miren, por mi expresión. Les molesta que me ponga falda, ¿sí? Les molesta, le molesta a esta senadora. Entonces, dices, ¿cómo es posible que una servidora pública dentro del propio tribunal me niegue la expedición de copia certificada de estas denuncias para yo presentarlas como prueba en mi juicio, en mi denuncia de género? Y dices, estamos en el mundo al revés. Estamos con toda la estructura lamentablemente en nuestra contra. Tenemos que pelear, tenemos que salir a luchar, a exigir. Por eso es que yo les pido que este protocolo lo lean con muchísima calma, denle una repasadita, está, pero con una exquisitez en la redacción. Nos invita a la reflexión. Cuando lo lean, quítense toda su construcción histórica con la que hemos sido educados y vayan mucho más allá de lo que la propia Suprema Corte nos ha querido demostrar. Para mí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un referente y un parteaguas en la consecución de nuestros derechos humanos. No los político-electorales, los derechos humanos, los más sensibles, los que vivimos en el día a día, pero ha sido a cuentagotas, pero todo lo que hay detrás nos ha costado vidas, nos ha costado décadas de lucha. Necesitamos acudir a gente experta porque hay que decirlo también. La materia de amparo no cualquier abogado la maneja, porque no es lo mismo civil, familiar, mercantil, penal que el amparo. Entonces también requieres de alguien con esa especialización y eso lo encarece todavía más. Y esto nos invita a que nos sumemos a esta campaña de empatía, de impartición de justicia, de operadores jurídicos, con una perspectiva de inclusión, con una perspectiva de decir, cuando tenga un asunto que implique orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales no normativas, pues debo de ponerme esa lente arcoíris de magistrade y empezar a juzgar con esa perspectiva de empatía. Les agradezco muchísimo. No íbamos a poder ver el contenido total. Lo quise hacer con este tipo de híbrido porque todo lo que les dije en la presentación, casi todo lo saqué del protocolo de actuación. Entonces,
de alguna u otra manera vimos algunos puntos, no iba a ser posible, son 333 páginas que las analicemos, pero en verdad que la Suprema Corte se ha esforzado por ir a la vanguardia, ¿sí? Incluso en cosas simples. Mucha gente se burla del ministro Saldívar, que cómo es posible que una persona juzgadora haga TikToks, el ridículo del TikTok. Incluso yo tomé un curso hace poco de la comunicación al ridículo en TikTok, así se llamaba la ponencia, el tema. Y la verdad es que desde la propia perspectiva personal te invita a la deconstrucción. Cuando llega y hace el TikTok de que se quita, dice el magistrado, el ministro que esperaban con zapato de vestir, da un pisotón y dice, y el ministro que tiene ni trae tenis. Esos puntos pequeñitos que el doctor Javier Díaz Urdanibia dice que son símbolos, porque dice, define el poder de la siguiente manera. Me encanta cómo define el poder el doctor Javier, que en paz descanse porque acaba de fallecer hace poco, que fue mi maestro de Derecho Constitucional. Decía, el poder es la capacidad de mover voluntades a través de símbolos generalizados. Y esos símbolos pequeños como nuestro arco iris, como ese video de TikTok que hace el ministro de la Suprema Corte de los tenis, de muchos videos que hace de inclusión y que llena su página de arco iris, nos invita a tener una impartición de justicia arco iris, de empatía, de sensibilidad hacia la gente. Porque cada que llegamos no es por gusto. Cuando llegamos a llegamos con los expedientes en la mano, cuando llevamos las demandas ahí con ustedes, es porque queremos una impartición de justicia, porque estamos ejercitando un derecho fundamental de acceso a la justicia, porque creemos en las instituciones, porque sabemos que están estudiando los temas, porque están al día en la actualización de los temas de nuestra población LGBTI+. Muchísimas gracias por abrir estos espacios que más allá de querer imponer agendas que no son, porque los derechos humanos no son ideologías, hay que decirlo, eso también es un término muy delicado. Lo que queremos decir es, no quiero que todo el mundo se homosexualice, quiero que me dejen vivir mi libertad, quiero que me dejen vivir normalizada de ir en la calle y que no me griten maricón, como me pasó hace una semana que llegué a la central de Aguascalientes y eso fue lo que me gritaron. Un taxista me gritó, pinche joto, maricón salado, ya se va el salado. Y dices, ¿qué necesidad tienes de exponerte? Entonces me tengo que volver a vestir normal para encuadrar en el colectivo y que ya no me diga nada. Entonces eso es la libertad, eso es el libre desarrollo de la personalidad, eso es la sociedad que queremos, no. Y ustedes a través de las sentencias cambian vidas. Eso a mí me ha quedado muy claro porque todos los litigios estratégicos que yo he ganado me han cambiado mi vida y me han hecho la persona que hoy soy. El activista que soy hoy me ha hecho tener esperanza en los sistemas de impartición de justicia, al menos en los electorales, y ahora que estoy incursionando en los del Poder Judicial de la Federación con los amparos, pues eso es invaluable. Muchísimas gracias por todo lo que el espacio que nos brindan de dignificar a nuestra población. Maestro Raúl Carrillo, muchísimas gracias a la Escuela de Formación y Especialización, gracias por el espacio.